siendo las 10:02, y empezar antes de iniciar lo que compete a la clase de hoy día, voy a mostrarle algunas páginas que tienen algunos juegos y algunos elementos para enseñar las representaciones de la Tierra. Voy a compartir pantalla. Profesor. Sí, dígame nomás. Sabe que yo tenía una consulta, es que sabe que, bueno, después de la última clase yo no pude descargar las clases y Ya. tampoco pude ver si usted subió los PPT, porque No, creo que es uno largo. sí, uno súper largo. Sí. He tenido problemas con la plataforma virtual, con la clave, y he tratado de solucionarlos con los personajes de informática de la universidad, pero es un problema de la clave de acceso, que yo le cambié la clave antes de irme de vacaciones, pero del semestre pasado, y resulta que por ABC motivo, la clave solamente me toma algunos aspectos, es decir, puedo abrir el correo, puedo abrir los APA, pero exactamente el aula virtual parece que está con otra clave. Entonces tienen que deshabilitarme esa clave. Yo no sé por qué está esa clave, no, esa parte de la computación yo no entiendo nada, qué ocurrió y cómo ocurrió, pero eso es lo que está ocurriendo, me está afectando. Por eso no he podido subir las clases y ni los videos de las clases. Esperemos que lo pueda hacer lo antes posible. Y además que me fui de vacaciones y también me desconecté, eso tuve el problema antes de irme, y ahora voy a retomar el tema con los muchachones de informática que también estaban desconectados, así que en ese sentido me ha pasado esa situación, podríamos decir, ¿ya? Pero no es nada más que eso, y espero solucionar eso lo antes posible, porque también ustedes saben que la universidad está súper fregada con el tema de subir las clases a la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estoy tratando de solucionar pequeñas cosas para poder continuar con la clase. Hoy día quería dar el primer trabajo, pero lo considero ya que tenemos que retomar. Además que me dijeron que esta semana no habían haber exámenes, por lo que yo tengo entendido, no se pueden tomar exámenes. Entonces vamos a dejar el primer ejercicio, la primera tarea la vamos a dejar para la próxima semana. ¿Ya? Hoy día vamos a pasar clase normalmente. ¿Ustedes en estos momentos se les está cargando la presentación o no? Sí, profesor. Ah, ya, qué bien, ¿cierto? Que claro, estoy aprendiendo ya a usar esta cosa. Ahora, por lo que puedo ver, tienen que, mira, la presentación tiene 154 diapos, para que ustedes tengan una dimensión. Lo que puedo ver que está medio desconfigurada. Al tiro me aparecieron los colores errados, pero vamos a ver cómo esto lo vimos las representaciones de la Tierra, cartografía, propiedades de las cartas geográficas, la forma de la Tierra, que era geoide, ¿cierto? Vimos algunos alcances, esta es la estructura interna de la Tierra, dijimos que la corteza terrestre era menos que un cascarón de huevo, es menos que un cascarón de huevo, así que cuando tiemble o haya un sismo, como quieran llamarlo, se puede decir de las dos formas, tienen que pensar que la Tierra es tan frágil que ese terremoto que está ocurriendo o ese temblor que está ocurriendo puede ser el último porque nos podemos destruir inmediatamente, ¿ya? Es decir, tienen que ponerse al tiro a encomendarse, hacer todas las cosas, a disfrutar la vida en los últimos segundos. Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Esta es la forma de la Tierra, dada por la gravedad. Las distintas mediciones que se han hecho han demostrado que la Tierra tiene una forma bastante más discontinua de lo que parece, y esto afecta sobre todo las representaciones de la Tierra. Es decir, nosotros este tipo de superficie no la podemos traspasar sin que haya deformidades a un plano, ¿cierto? Y este plano lo llamamos elipsoide, vimos lo que era la forma geoide, que era esta forma irregular, que se generaba un modelo matemático, ya de promedio, que nos daba el elipsoide, donde nosotros representábamos las distintas formas de la Tierra, ¿cierto? Y aquí sabíamos los GPS, cómo se hacían las mediciones, porque también les explicaba en esa última clase
¿por qué los GPS nunca nos van a dar la posición exacta? Nos van a dar una posición aproximada que puede estar aproximadamente en un 99,999%, pero ¿cuánto se llama? ¿Qué pasó? ¿Se perdió la presentación o no? Ya, sigamos, ¿cierto? Ahora pueden levantar la mano si quieren hacer preguntas, porque estoy viendo los iconos, ¿ya? Ahora, eso nos lleva a esta situación de que efectivamente nunca nos van a dar preciso el punto donde vivimos, y eso ustedes lo pueden ver en su celular, porque siempre hay un pequeño detalle, y eso se debe básicamente a... Ah, ya, muy bien. Estaban mandándome el correo. Ya, eso es lo que... Entonces lo tengo ya. Vimos los mapas, los tipos de mapas, la aproximación, los simbolismos que ocurren, la escala. Aquí nos quedamos con la escala, ¿cierto? La escala gráfica y la escala más numérica, ya que nos da una proporción de lo que era un mapa. Este ejemplo, esto es lo que ocurría en los celulares, básicamente, el mapa físico, el plano, el mapa con escala, cómo medir, ¿cierto? Aquí vimos el ejemplo de Robinson Crusoe, de la isla Juan Fernández, de distintos puntos, como a medida que nosotros achicamos la escala numéricamente se agranda el espacio, y a la medida que nosotros aumentamos la escala numéricamente, el espacio se reduce, que se agranda en términos de una mayor área, pero se pierde información, etc. Todo eso lo vimos en la clase pasada, la escala, las predicciones de la Tierra, ya los meridianos, que esto de los meridianos no lo voy a pasar porque es muy sencillo, y además ustedes ya tienen que haberlo visto en el liceo, los puntos meridianos, cómo se calcula la longitud, ¿cierto? La latitud. Cuando hablamos de longitud, siempre estamos hablando de puntos en relación a los meridianos. Y cuando hablamos de latitud, siempre estamos hablando de puntos de relación de los paralelos en relación al paralelo de Ecuador o el paralelo cero, ¿cierto? Y los meridianos se ven en la línea internacional del tiempo, que es el meridiano Greenwich, ¿ya? Este meridiano Greenwich lo inventaron los ingleses, ¿ya? Porque los ingleses, ustedes saben que tenían dominio en todos lados del mundo, tenían dominio en Inglaterra, tenían dominio, perdón, obviamente en Inglaterra, tenían dominio en la India, tenían dominio en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, Sudáfrica, que era parte del Imperio Británico. Entonces los británicos querían saber qué hora era en las distintas partes de su imperio, ¿ya? Y crearon este paralelo que da la hora internacional. Entonces nosotros tenemos que referenciar nuestra hora, es decir, nosotros en estos momentos estamos siendo las 10 de la mañana y 10 minutos, nosotros estamos a 5 horas del paralelo Greenwich, que marca las 12 del día. Entonces, en estos momentos, si nosotros contamos 5 horas, en teoría en Inglaterra debieran ser las 12 del día. Eso es lo que nos dice. Y viceversa, es decir, que si viviéramos en Egipto o viviésemos en Irán, ¿cierto?, nosotros tendríamos que contar viceversa, es decir, contar nuestra hora dependiendo, ¿cierto?, de qué tanto está lejos. Si fueran las 5 de la tarde, acá serían las 12 del día siempre. Es decir, siempre tú relacionas con las 12 del día de Greenwich, ¿ya? Esa es más o menos la lógica que tiene este meridiano, y con este meridiano, tú mides la longitud, ¿ya? Y con el otro, mides la latitud, ¿ya? Que es, perdón, me retrocedí, la latitud, que es hacia donde nosotros movemos hacia el sur. Chile más o menos está entre el 17 y el 56 de la latitud sur. Es decir, todos los paralelos que se ubican acá son la latitud norte, y todos los paralelos que se ubican hacia... ¿Ustedes ven mi puntero, no? Chiquillos. Yo por lo menos no, profesor. No ven el puntero, ya. Ahí estamos en una dificultad, pero bueno, porque estaba indicando con el puntero, por eso yo pensaba que estaba clarito explicando, pero básicamente lo que ustedes están viendo, ese punto, esa estrellita, está midiendo, ¿cierto?, la longitud, ¿ya? Y la longitud se mide siempre en relación al meridiano de Greenwich, y el paralelo se mide el paralelo de Ecuador o el paralelo cero, ¿ya? Este también tiene el número de cero, y este, si usted, ¿cuánto se llama? Pudiéramos ver la Tierra hacia el otro lado, es decir, ver la parte de Asia, este meridiano se proyecta
¿cierto? En el meridiano 360, ¿ya? Y ese meridiano 360 nos marca la hora internacional y nos marca el cambio de día. Es decir, cuando son las 12 del día, en este paralelo, perdón, en este meridiano, ya estoy recién vuelta de vacaciones, parece que el 18 todavía no se me pasa, en este meridiano, el Greenwich, siguiendo la continuación, es decir, como ustedes saben que la Tierra, bueno, es geoide, pero nosotros la representamos redonda, ¿cierto? Y da la vuelta al otro lado, serían las 12 de la noche. Y ese otro lado nos da el cambio de día, ¿ya? Por eso, si nosotros fuéramos hacia el occidente, es decir, ustedes tomaran un bote y avanzaran rápidamente, o un avión mejor más que un bote, porque sería demasiado, un avión, ¿cierto? Y navegasen o volasen rápidamente hasta China, por ejemplo, en una hora pudieran llegar, ustedes no llegarían al día lunes, llegarían al día domingo, porque el día todavía no cambia. Esa es la idea que tiene. Entonces, cuando pasa ahí, pasa las 12 de la noche, ahí se produce el cambio de día. ¿Ya? Eso es lo que nos marca por qué hay diferencia horaria entre los países y por qué se va midiendo el calendario de cómo se mide. ¿Ya? En cambio, si nosotros fueran todavía no fue, y navegáramos hacia acá, podríamos llegar que llegamos al otro día. Es decir, no aceptamos un día. Eso se ve en la novela Julio Verne, ¿cierto? Que ustedes la analizaron o la han leído, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, que han hecho una infinidad de películas, ¿cierto? Y de comedia y de dibujo animado, ¿cierto? Donde el personaje empieza a avanzar hacia el oriente, ya da la vuelta a la Tierra y cuando llega a Inglaterra se da cuenta que él se había ahorrado un día, ¿ya? Por básicamente el efecto que se producía al moverse en esa dirección e ir cada hora ganando un pequeño espacio de tiempo en la línea internacional, aunque normalmente que sea cronológicamente él se demoró 81 días, él lo pudo hacer, que sea 80 días, él lo pudo hacer en cuanto a calendario en 80 días, pero en cuanto a viaje real en 81. Bueno, pero es un enredo que tenemos, ¿cierto? Que eso es la línea internacional. Cualquier duda, ¿cierto? Lo pueden averiguar. Aquí yo les traía algunos ejercicios que ustedes pueden trabajar en sala de clase, ¿cierto? Que están en páginas web, donde les sirve para analizar estos fenómenos y algunos juegos, ¿cierto? Para que los alumnos trabajen algunos conocimientos de geografía simple. Por ejemplo, el Metroscopio, ¿cierto? Es un juego, ¿no? ¿Lo están viendo, no, chiquillos? No, profesor. Ya, entonces voy a tener que salir de la presentación un poquito y cambiar otra cosa porque esto lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Dejar presentación. Profesor, Sí, dígame. esta es la primera clase que puedo entrar porque yo no soy miembro del equipo. Una compañera me llama. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabes que no te escuché nada? El sonido se distorsionó y lo alcancé a escuchar que es la primera clase. Y Porque yo no soy parte del equipo. Le envié un correo para que me ayudaran. sabes que algo pasa, pero no sé si los compañeros te pueden escuchar porque voy a apagar mi micrófono a ver si se escucha mejor. ¿Ahora se escucha? Ya, es que esta es la primera clase que yo puedo entrar porque yo no soy parte del equipo. Yo le envié un correo la primera semana para que me añadiera con el correo de la universidad, ¿Ya? pero no me ha agregado usted. ¿Cómo no lo he Entonces, agregado? Por Dios, si agrego a todos. A ver, mándamelo por el WhatsApp y se lo envío. ya, lo voy a hacer ahora. ¿Ya? Mándamelo al tiro nomás. Yo no sé por qué en este computador ahora no puedo ver no puedo compartir pantalla. Tiene que haber una forma de compartir pantalla aquí.
Es un poquito chiquilla. Voy a tratar de ver porque quiero mostrarle unas páginas que traje, que sea bueno que seleccioné, pero bueno, cuando solucione ese problema, porque aquí no me las da. Aquí está. Ah, está pidiendo aquí que configure nuevamente. Ustedes saben que estos computadores, el único problema que tienen, los Mac que son, te piden más cosas de seguridad, oye, que otro poco. Entonces no te dejan hacer nada si tú no lo reconfiguras. Vamos a ver aquí si me deja configurar otra vez. Ya. Vamos a ver ahora. Entonces, si no, vamos a seguir la clase como estamos porque después se lo ya. Compartir pantalla. Bueno, no puedo encontrar aquí donde se puede cambiar eso. Bueno. Seguiremos nomás. Sí, total. Son simplemente unas páginas web que quería mostrar y no cargo. Bueno, esperemos que para la próxima semana tendré esto arreglado y ahí veremos. Ahora vamos a seguir con los contenidos de la clase. A ver qué sucede. Bueno, a ver. Ustedes están viendo aquí una serie de la cuestión de cuánto se llama de direcciones, ¿cierto? Bueno, cuando le envíe la presentación esta, ustedes las pueden ver, ¿cierto? Y las pueden ver, pero básicamente son juegos que te permiten trabajar la escala. Así de simple, y en algunos te permiten trabajar conocimientos simples y geografía. Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy día va a ser los tipos de representaciones de la Tierra, ya que esto ya lo vimos de alguna manera, que son las proyecciones, y vamos a ir al tiro a esta lámina para avanzar más rápido, que son estas. ¿Ya? Estas son las proyecciones más utilizadas por la cartografía actual, y son las que nos permiten a nosotros trabajar distintos tipos de proyecciones, donde la más importante es esta, que es la cilíndrica, donde básicamente se trabaja la escala de Mercator. ¿Ya?
Si nosotros quisiéramos analizar la escala de Mercator, nos vamos a dar cuenta que es una proyección cilíndrica, donde en la parte central de la Tierra queda muy bien proporcionada, pero se deforma a los polos, ¿ya? Y eso, este tipo de proyección, es la que utiliza el Google Maps para trabajar la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque deforma menos la forma de los países, pero la proporción de ellos cambia. Hay algunas escalas que son mejores, pero efectivamente deforman mucho la superficie. Eso es lo que quería mostrar un poco con esos ejemplos que lamentablemente no pudimos ver, pero que aquí es la que más se utiliza, la cilíndrica. Nosotros de alguna forma también usamos la cónica, ¿ya? Que la cónica, que es como ponerle un gorrito a la Tierra, a la proyección de la Tierra, es una escala de proyección que nos permite hacer desde los polos una proyección de la Tierra, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Esta proyección se mantiene más o menos estable cerca del punto, del punto polar, ¿cierto? Del azimut que se llama, ¿ya? Pero se distorsiona en los bordes, ¿ya? Esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una escala que se va distorsionando, la cónica, estoy hablando de la cónica, que se va distorsionando en la medida que nos alejamos del punto central. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta cónica? Sirve para hacer proyecciones polares, al igual que la planar o azimutal, que también se hacen proyecciones polares, pero también tiene el mismo problema de la cónica, que efectivamente hacia la zona del ecuador, que vendría a ser la parte exterior, ¿ya? Del círculo que ustedes ven, donde está la proyección, se deforma la Tierra y acá se deforma hacia los polos. Se podría hacer, ya que hay combinaciones de las distintas representaciones de la Tierra, donde nosotros podemos ver los planos en los cuales se ubica la Tierra para poder ser proyectada. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender de estas proyecciones? Que lo que ustedes están viendo en la Tierra, la pelotita redondita, que se proyecta, valga la redundancia, hacia una superficie bidimensional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace, o lo que se imagina que se hace? Es como que si aquí nosotros tuviéramos una proyección, una luz, un foco, ¿cierto? Y nosotros pudiésemos iluminar la Tierra, hacerla transparente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos dibujando, entre comillas, ¿cierto? En esta superficie bidimensional. Por eso existe distorsión. Por eso ninguna de las representaciones de la Tierra que ustedes ven, ya sea en Atlas o en cualquier otra superficie, es exacta, ¿ya? Porque siempre la superficie tridimensional, esto lo voy a repetir en estas clases porque quiero que les quede claro, la superficie tridimensional no pueden ser representadas 100% igual en superficie bidimensional. Y aquí yo me acuerdo que la clase pasada les daba el ejemplo de la fotografía. O sea, las fotografías son superficies bidimensionales en los que nosotros aparecemos, ¿ya? Y que, o el paisaje que ustedes quieran aparezca, pero que de todas maneras siempre hay una distorsión, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver cuando las personas que les guste la fotografía o que saquen fotografías con celular, ¿cierto? Ven, por ejemplo, la profundidad de campo, ven cómo, ¿cierto? Parece que cuando ustedes están trabajando con algún tipo de cámara, o lente, ustedes ven que las cosas están muy cercanas y sacan la foto y se ven como que si se hubieran ido hacia lo lejos, porque eso tiene que ver con la profundidad de campo y con los efectos de la luz y de la óptica, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar a explicar acá, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver que cómo nosotros tratamos siempre de representar para nuestro entendimiento estas superficies tridimensionales en superficies bidimensionales. Y este es un problema, y pasándonos de otro tema, pero complementándolo con otro contenido, es un problema que tenemos para hacer los mapas del universo, ¿ya? Porque a los mapas del universo, ya que algunos ustedes pueden encontrar algunos por internet, si buscan mapa del universo van a encontrar, ¿cierto? Algunas cosas que están dibujadas muy
muy imaginativamente, porque efectivamente, si imagínense que nosotros tenemos problemas para dibujar en 2 dimensiones una superficie de 3 dimensiones, imagínense cómo podemos hacer en 2 dimensiones una superficie de a lo menos 4 dimensiones. Porque el universo está compuesto por las dimensiones que nosotros conocemos, ¿cierto? Que nos invaden a nosotros nuestra pequeña escala y además por 2 dimensiones que son el espacio y el tiempo. Entonces eso nosotros tenemos que ver que los mapas que hacemos del universo, además de los errores que tenemos ya por traspasar esa información, tenemos que agregar el concepto del tiempo en ellos, que es sumamente complejo, porque como ustedes saben, ninguna de las estrellas que nosotros vemos la vemos tal como es en este momento, es decir, en el instante. Las vemos como fueron hace, dependiendo de la distancia que hay en años luz, ¿cierto? Hace 50 años luz, 40 años luz, 4 años luz, ¿se fijan? Y eso es lo que nos pasa, entonces eso tenemos que representarlo también. Entonces lo que ustedes ven, y pueden buscar mapas del universo, se van a dar cuenta que efectivamente son mapas, ¿cierto? Más imprecisos que esto. Y no porque nosotros no podamos realizarlo, sino no tenemos los conocimientos técnicos para hacer esa forma, ¿ya? Y ahora, ¿cierto? Una vez que hemos visto rápidamente todo este tema de los mapas, de la escala, de las representaciones de la Tierra y sus dificultades, y la línea del tiempo, y todas esas cosas, ¿cierto? Esas vaguedades que estamos viendo, vamos a analizar en esta clase, ¿cierto? Que son las fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas, ¿ya? Porque la Tierra está en equilibrio entre estas 2 grandes energías, ¿ya? Que son las fuerzas exógenas, es decir, las fuerzas que generan relieve, ¿ya? Que están produciendo el relieve, y nosotros en nuestro país esas fuerzas están vivas, ¿ya? Las fuerzas exógenas son las que están vivas, son los terremotos, los maremotos, las erupciones volcánicas, es decir, toda esta situación que nos permite tener un relieve tan hermoso como el chileno, pero que a la vez, ¿cierto?, es tan dinámico, y que son las fuerzas que generan el relieve, ¿ya? Pero a la vez tenemos fuerzas en la Tierra que este relieve que se genera lo van desgastando. Y es un equilibrio, ¿por qué? Porque si solamente existiera un tipo de fuerza, es decir, solamente existiera la fuerza endógena, exógena, la Tierra sería prácticamente destruida, ¿cierto?, a cada rato por las erupciones volcánicas, por los terremotos, por el crecimiento de montañas, y no podría existir la vida. Y si solamente exigieran fuerzas erosivas que van desgastando el relieve, ¿cierto? Que encontraríamos que la Tierra sería como una bola de billar, ¿cierto?, absolutamente plana, que estaríamos en teoría cubiertos por una capa de agua de unos 4 o 5 metros más o menos, o 40 metros me parece que eran lo que señalaban, y que no habría ninguna forma, ¿cierto?, de construcción de relieve. Entonces todo lo que tenemos, todos nuestros paisajes, nuestras costas, nuestras cordilleras, nuestros valles, todo es producto de este equilibrio de las fuerzas que van creando el relieve y las fuerzas que van destruyendo el relieve, ¿ya? Entonces, ese es lo maravilloso que tiene la Tierra y lo que nos permite, ¿ya?, analizar estas situaciones, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tenemos la fuerza endógena, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como movimiento de placas, las placas tectónicas, que lo vamos a ver rápidamente, y estas placas son el origen de los terremotos, en teoría, porque cuando nosotros hablamos del origen de los terremotos o de la causa de los terremotos, estamos hablando siempre de teoría. O sea, ahora hay teorías que están señalando, nuevas teorías que están señalando que si bien existen las placas tectónicas, no serían exactamente la causa única de un terremoto. Habrían otras fuerzas interiores de la Tierra que estarían afectando esta situación, y por eso hay muchos estudiosos que dicen que efectivamente los terremotos, cuando viene un terremoto, cuando viene un ciclo de terremotos, no tan solo afectan a un país, sino afectan a varios sectores del mundo. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el 2010, antes del terremoto en Chile, ocurrió el terremoto en Haití, con escasos días de diferencia, ¿ya? Un terremoto en Haití y otro en Chile,
Y también para el 1985, perdón, cuando fue el terremoto del 1985, hubieron varios terremotos. El terremoto en México, que fue el que más comentado que hubo, porque efectivamente el terremoto en México mató mucha gente, mató como 20.000 personas, ya que se desplomaron edificios en México, una tragedia humana. Pero ese es el tema, es decir, nosotros cuando hablamos de estos movimientos de placas estamos hablando siempre de teoría. ¿Por qué? Porque nadie ha visto las placas moverse. ¿Ya? Nosotros, con nuestras mediciones, suponemos que la información que nos llega del centro de la Tierra, ¿cierto? No del centro, perdón, porque el centro es mucho más lejos, de esta interacción entre la corteza y el manto, son las placas tectónicas, pero en realidad es una teoría, ¿ya? Y esperamos que sea una teoría válida, pero es una teoría, por ejemplo, que todavía no nos ha permitido predecir los signos, ¿ya? Más o menos con antelación. Porque ustedes saben que nosotros podemos, la teoría de placa, lo que puede informarte es por qué se produjo el terremoto y la intensidad que tuvo, que eso se puede medir, obviamente. Pero nosotros no te pueden decir cuándo va a ocurrir un terremoto. Ya, me acuerdo que para el terremoto del 2010 aparecieron unos brasileños, apareció un brasileño que salía, que predecía los terremotos, y etcétera, etcétera, y ya nadie se acuerda de él porque era un farsante, un chanta, ¿te fijas o no? Porque no se pueden predecir los terremotos, porque nosotros no conocemos lo que hay al interior de la Tierra, conocemos mucho más del universo de lo que hay al interior de la Tierra, porque para que nosotros tengamos una dimensión de nuestra incapacidad de conocer el interior de la Tierra, nos damos cuenta que en la perforación más profunda, que sea la más profunda, el hoyito, podríamos decir, que hemos hecho en relación al fondo de la Tierra, ¿ya? Son aproximadamente 11 o 12 kilómetros. 11 y 12 kilómetros. Y la corteza terrestre tiene una densidad, una anchura promedio de 65 kilómetros. Promedio, más o menos, que sea, más ancha, más angosto. Pero es decir, nosotros de la corteza solamente hemos explorado, y en pocas partes, eso lo han hecho los pozos petroleros y algún experimento científico, hemos explorado solamente una pequeña parte de la corteza. Nosotros nunca hemos llegado al choque de placas, por ejemplo. Nosotros no hemos visto qué está ocurriendo ahí, donde supuestamente chocan las placas de los terremotos, ¿cierto? La placa de Nazca con la placa del Pacífico, etc. O los sudamericanas, perdón. Entonces, ese es el tema, chiquillos. Entonces, cuando hablamos de movimientos tectónicos, ¿cierto? De movimiento de placas, siempre tenemos que referirnos que son teorías, ¿ya? Y estas teorías están en constante evolución, ¿ya? Luego vamos a ver el volcanismo, que el volcanismo también nos pasa algo similar que con la tectónica de placas. En realidad nosotros no hemos podido ver los volcanes al interior donde se originan, ¿ya? Simplemente suponemos, a raíz de las explosiones volcánicas, de los materiales que arrojan hacia el exterior, que existen distintos tipos de volcanes que actúan de distintas formas, pero en realidad tampoco sabemos muy bien cómo son los volcanes. Y para qué vamos a decir de los terremotos que están asociados a las dos cosas que yo les mencionaba, ¿ya? Y aquí tenemos el fenómeno del volcanismo, el primero que vamos a ver, ¿cierto? Que básicamente el volcanismo es un proceso en el cual la Tierra libera el magma que está contenido al interior de la Tierra. Pero este magma que está contenido al interior de la Tierra no es igual en todas partes. Existen distintos magmas y existen distintos tipos de volcanes. Y estos tipos de volcanes se comportan de distintas formas. Y tenemos volcanes, ¿cierto?, muy explosivos. En el caso de Chaitén fue un volcán de carácter explosivo, ¿ya? En el cual su magma, como vamos a ver, estaba compuesta por muchos gases, ¿ya? Y tenemos volcanismo muy poco explosivo, ¿cierto?, como el hawaiano, que es el primero que vamos a analizar, y que básicamente son corrientes de lava. Y nosotros, si ustedes pueden analizar y ver, la isla de Pascua, si ustedes la miran en un mapa, la isla de Pascua está compuesta por 3 volcanes extintos, ¿ya?
Estos volcanes distintos de la isla de Pascua son del tipo hawaiano, es decir, en la isla de Pascua no habían explosiones volcánicas como nosotros nos imaginamos, de que explotó un volcán y hizo como una cuestión gigante y salió la lava y formó la isla. Así no fue la formación de la isla, sino estos volcanes fueron botando gran cantidad de material piroclástico o magma hasta que afloró a la superficie y fue formando lo que es la isla de Pascua, ¿ya? Entonces esas son las tres características, los tipos de volcanes que vamos a ver. Y que otro dato curioso, ¿cierto? Que hay más o menos unos 1500 volcanes activos en el mundo, ¿ya? Pero cuando hablamos de volcanes activos, estamos diciendo que en tiempo histórico nosotros hemos detectado actividad volcánica. Pero en realidad es muy difícil determinar cuándo un volcán es activo. Bueno, hay algunos que son más fáciles, pero, por ejemplo, hay volcanes que pueden permanecer dormidos por miles de años y de repente volver a explotar, volver a erupcionar. El Descabezado Grande, como ustedes lo pueden ver aquí en nuestra cordillera, bueno, hoy día el día está nublado, no sé cómo estará en Curicó, pero aquí está un poco nublado. Si ustedes miran aquí desde Talca, no sé si de Curicó se ve el volcán, o cuando vienen a Talca han visto el Descabezado Grande, que es un volcán que le falta como todo el cono superior, ¿ya? Y este cono superior, ¿qué es lo que podemos decir de él? Que ese volcán explotó hace unos 15.000 años atrás y voló su caldera, ¿cierto? Y desde ahí no hemos registrado mayor movimiento, pero algún día va a volver a explotar. O sea, esperemos que no, ¿ya? Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Es decir, ¿cuál es lo que nos limita a nosotros como seres humanos el estudio del volcanismo, por lo menos de sus periodos volcánicos? Es que nosotros vivimos muy poco tiempo. O sea, nosotros en promedio vamos a vivir un par de explosiones volcánicas y estamos en Chile, en un país donde son más o menos frecuentes y podemos saber de ellas, ¿cierto? Aquí en la región del Maule siempre, esto no es por alarmar, esto no es porque alarmar, pero en la región del Maule ya debiéramos haber tenido geológicamente una explosión volcánica, ¿cierto? Algunos personajes siniestros hablaban de la famosa caldera volcánica del río Maule, perdón, de la laguna del Maule. No sé si escucharon ustedes la prensa hace algún tiempo que salía, no, la laguna del Maule tiene una caldera volcánica y gigantesca y que va, los estudios van a hacer que pueda volar y volar la laguna y volar y que dejar las cosas. Sí, puede ser, en el mundo del volcanismo puede ocurrir, pero puede ocurrir que no ocurra nunca nada y que toda esa famosa caldera magmática que está ahí se enfríe al interior de la Tierra y nunca salga a la superficie. O puede ser que forme un volcán que vaya eliminando su material magmático de manera continua durante cientos o miles de años a través de distintas explosiones o erupciones, ¿cierto? Entonces, predecir cómo se va a comportar un volcán es una cuestión súper difícil. Hace tiempo, veía un programa sobre el parque Yellowstone en Estados Unidos, que era súper, es que los gringos, ustedes saben que les gustan las películas del año no sé cuánto, el 2012, no sé si vieron la película, donde la gente efectivamente vive y explotaba y la tierra se inundaba y se cae. Entonces a los gringos les gusta. Entonces, según ellos, el parque Yellowstone es un supervolcán, un volcán gigantesco que efectivamente hay actividad volcánica y etcétera, y que puede dejar la escoba en el mundo, puede ser el fin del mundo si explota otra vez. Sí, puede ser, puede que ocurra, que sea verdad. Uno no lo puede descartar, pero tampoco puede descartar que eso no ocurra nunca más nada, ¿ya? Ese es el tema del volcanismo, ya que es muy difícil la predicción de los fenómenos volcánicos, ¿ya? Lo que nosotros podemos analizar básicamente es que un volcán está compuesto por un cono, generalmente, por un cono, una caldera, ¿cierto? O cámara magmática, que está acá, donde se genera. Ahora, ¿esta caldera de dónde viene? ¿Sí? Es una pregunta interesante. ¿De dónde viene esta caldera? ¿Viene del centro de la Tierra? Porque si fueran todas del centro de la Tierra, tendrían más o menos todo el mismo material, y no es así, ¿ya? Existen calderas volcanes que tienen distintos componentes en su lava. Por lo tanto, no pueden ser todas del mismo lugar. Tienen que ser de distintos lugares, porque si fueran todas de la misma zona de la Tierra, es decir, del centro de las capas superficiales, la lava tendría que comportarse más o menos de manera similar en todos lados del planeta y eso no ocurre. Y por ejemplo,
una cadena montañosa tan fuerte, tan grande, como el Himalaya, prácticamente no tiene volcanes, ¿ya? O sea, es la cordillera más alta y no hay volcanes, ¿ya? Y básicamente en isla, ¿cierto? La isla del Japón, o sea, en Indonesia, están llenas de volcanes, y Chile está lleno de volcanes, y Japón e Indonesia, si bien están llenos de volcanes, sus cordilleras o sus cerros son mucho más bajos que la cordillera de los Andes, ¿ya? Y Indonesia, ¿qué vamos a decir? Indonesia prácticamente es una zona muy, muy baja, ¿ya? Con algunas elevaciones de tipos de volcanes explosivos, donde ocurrió la famosa explosión del Krakatoa, ¿ya? Que fue la explosión registrada en tiempo histórico, desde que nosotros llevamos registro, que no es muy poco, porque nosotros llevamos registro hace ¿cuánto? 200 años. Nosotros no llevamos casi nada de registro, más fuerte que se ha detectado. Incluso comparadas con las más fuertes de periodos anteriores. Es decir, tan fuerte que la isla de Krakatoa explotó entera. Desapareció la isla. Quedó un conchito, en unos pedacitos, unos relictos de la isla, y dicen, cuenta la leyenda, que como esto ocurrió en principio del siglo XX o finales del siglo XIX, no conozco la fecha exacta, pero señala la leyenda que el sonido se dio vuelta a la Tierra de la explosión de la isla 2 veces la Tierra. O sea, se escuchó en todo el planeta el sonido, y que todavía andan pedazos de la isla circulando por el espacio. Se quedaron orbitando alrededor de la Tierra con la fuerza de la explosión. Eso es más o menos lo que ha sido una explosión volcánica ya de carácter más, como lo vamos a ver, ¿cierto? De carácter peliano, muy fuerte. ¿Ya? El monte Santa Elena en Estados Unidos, que fue una explosión de más o menos hacia 1980, ¿ya? O sea, el monte Santa Elena, que está en la parte norte de Estados Unidos, ¿ya? Explotó y voló toda la montaña, ¿ya? Fue una de las explosiones más grandes registradas. Ahora, Chaitén puede haber hecho eso, lo pudo haber hecho perfectamente. Que no haya alcanzado la magnitud, sí, pero aquí sí nosotros tuvimos un volcán, como yo les comentaba, que fue tan fuerte, o incluso podría haber sido mucho más fuerte, que fue el Descabezado Grande, que también voló toda su tapa, ¿ya? No son explosiones, para no asustarnos, chiquillos, para que ustedes no se vayan y cuando dormir en la noche, no son cosas que van a ocurrir todos los días, ni a cada rato, pero de que van a ocurrir, van a ocurrir. O sea, una de las cosas que nosotros podemos decir de la naturaleza es que lo que ocurrió en la naturaleza va a volver a ocurrir, ¿ya? Es una ley de la naturaleza. Es decir, si existió una explosión volcánica, ¿cierto?, en el Descabezado Grande, y el volcán todavía se mantiene activo, va a volver a ocurrir otra explosión, ¿ya? Eso es inevitable, ¿ya? Por lo menos con la tecnología que tenemos ahora. ¿Ya? Lo mismo pasa con otros fenómenos naturales, por ejemplo, las inundaciones. Las inundaciones que se dieron en el norte grande, el norte chico, hace algunos años atrás, van a volver a ocurrir, ¿ya? Y eso es lo terrible de nosotros los seres humanos y lo poco previsores que somos, porque ¿a dónde voy? Que nosotros, por ejemplo, en nuestras ciudades estamos construyendo los lechos fluviales, ¿ya? La primera terraza fluvial, que se llama. Que es, para que ustedes entiendan, el borde de los ríos. O sea, la gente está construyendo en los bordes de los ríos. Y dicen, no, que el cambio climático, que aquí, que allá, que el río ya no ha crecido, no sé, por 30 años, que ya no crece. Eso es falso. De repente va a haber un invierno que va a llover lo suficiente para que el río crezca. Y todo lo que esté en el borde del río se lo va a llevar el río. Aquí en Talca están construyendo en la primera terraza en el río Claro. Han construido gimnasios, hay empresas que se han instalado. Lo único que le falta es construir casas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el río Claro va a llover un día y va a crecer. Y se va a llevar todo lo que pueda llevarse, ¿ya? Porque eso es inevitable. Entonces, en la naturaleza lo que ocurre va a volver a ocurrir, ¿ya? Eso es como una situación. Por eso, lo que pasa es que en nuestra vida, a nosotros podríamos decir, oye, efectivamente no ha ocurrido en 50 años, y a lo mejor puede que en tu vida nunca haya una crecida ni una explosión volcánica, pero de que van a ocurrir, ¿cierto? Y esto es lo que yo les comentaba, ¿cierto? De las placas, y esos puntitos rojos son los volcanes, y vemos que
se ubican en lo que se llama el cordón de fuego del Pacífico. Pero cuando yo le hablaba de Indonesia, chiquillo, Indonesia es esta isla. Está aquí, ¿ya? Aquí está Nueva Guinea. Y en esta isla de Indonesia, ¿cierto? Aquí estaba el volcán metido, es la isla de Krakatoa, porque esto es un archipiélago, que aquí no lo vemos bien, pero en realidad es un archipiélago. Por aquí estaba la isla de Krakatoa, ¿cierto? Que explotó. Y aquí, como yo decía, que a pesar de que hay choque de placa, ¿se fija? Aquí está chocando la placa de la India, ¿cierto? Con la euroasiática, aquí, y aquí se está levantando, bueno, no tengo el puntero, lamentablemente no les puedo indicar, pero si ustedes ven la India, ¿cierto? Ven aquí, bueno, es que como se me olvida, ¿cómo lo hago? A ver, ustedes ven Euroasiatic Plate, ¿cierto? Placa euroasiática, ¿ya? La placa euroasiática, lo que ven con puntitos rojos, es la isla de Japón y la península de Kamchatka, que están al norte. Si ustedes se desplazan por esos puntitos rojos, van a ver que se dividen en dos líneas negras. Una que va hacia Nueva Guinea, que está al norte de Australia, ¿cierto? Directamente al norte de Australia, y otra que se desplaza como hacia el sur, este lado que vendría a ser el suroeste de Australia, ¿ya? Ese suroeste de Australia es Nueva Guinea, perdón, Indonesia, ¿ya? Y si ustedes ven, si se proyectan, van a llegar a esa placa Indo-Australiana Plate, ¿cierto? Placa de la India, ¿ya? Van a llegar, que está chocando con la placa euroasiática. Pero en la parte de la India, al norte de la India, no hay volcanes. Eso es lo raro. Y si nos vamos a Sudamérica, ¿cierto? Nos damos cuenta que está la falla de San Francisco, Norteamérica, ¿cierto? La falla de San Francisco, donde dice San Andrés falla, foul, ¿cierto? O error. San Andrés, ¿cierto? San Andrea aparece aquí. Voy a ver otro mapa mejor, no sé si tengo otro. Aquí está mejor, ¿cierto? Aquí se aprecia mejor. Que donde está toda la actividad volcánica, ¿ya? Y donde dice Java, ¿cierto? En la Indonesia. Y por aquí estaba la isla de Krakatoa. Yo se las podría indicar, pero como no puedo poner el puntero, que yo no sé por qué no se puede poner en la presentación el puntero. Bueno, aquí vemos cómo, ¿cierto? Se ha ido marcando el desarrollo de los volcanes. Y aquí nosotros podemos ver cómo Chile es un país privilegiado al tener una cadena, ¿cierto?, de volcanes latinoamericanas y de ser uno de los países que tiene más volcanes activos en el planeta, ¿cierto? Junto con Japón, junto con Indonesia, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Nueva Zelanda es un país que tiene un más o menos, que está aquí, que está un poco al sur de Australia, yendo al suroriente de Australia. Nueva Zelanda es un país que tiene actividad sísmica, ¿ya? Que tiene terremotos y que se parece mucho al paisaje chileno porque tiene más o menos la misma configuración, más o menos, no podría decir lo mismo, pero la misma configuración del sur de Chile y de lo que es Chile, ¿ya? O sea, aquí debemos nuestra hermosa geografía a toda esta configuración de planos, ¿ya? Y donde aparecen los volcanes, ¿ya? Y aquí tenemos, para que ustedes analicen más o menos algunas características que vamos a analizar de los volcanes, ¿cierto? Que van de los volcanes de tipo peliano, ¿ya? Que son prácticamente cataclísmicos, ¿cierto? Aquí está como esta línea, los explosivos, ¿cierto? Y los sin explosión. Aquí, ¿cuáles son los que predominan en Chile? En Chile predomina el estromboliano, ¿cierto? Y el vulcaniano, ¿ya? Y en algunos casos, dependiendo de la actividad y de la violencia de la explosión, se transforman en pliniano, ¿cierto? El estromboliano, para que ustedes tengan una relación, se ha comportado hasta ahora el volcán Villarrica. Los que hayan ido a Pucón, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este tipo de volcán es de tipo estromboliano. Es decir, tiene explosiones constantes, pero no muy fuertes. ¿Ya? Eso por ahora, no es por asustar a la gente que haya Pucón, pero ha dado explosiones fuertes, ¿cierto? Que ustedes pueden ir a ciertas partes donde están marcadas la última erupción volcánica
del año 84, me parece, sí, el año 84, donde prácticamente un río y un valle desapareció completo, porque la lava siguió el curso de este valle y consumió todo el río. El río desapareció, ¿ya? Por la acción del Villarrica, y que es de carácter stromboliano, ¿cierto? Y el Llanquihue, ¿cierto? Perdón, el Chaitén, fue más o menos de carácter vulcaniana, ¿cierto? Eso es más o menos lo que ocurrió. Esos son los tipos de volcanes y la escala que van desarrollando, ¿ya? Acá, los que vieron la placa de cuánto se llama, lo que conocen la isla de Pascua, se cree que la isla de Pascua tuvo una formación similar a la isla de Hawái. Estas son las islas de Hawái, ¿cierto? Que se han ido formando en la medida que un ojo volcánico, un punto caliente que se llama, ¿cierto? Un hotspot, que le llaman los geólogos, ha ido llegando a la superficie y ha ido expulsando material de la corteza para ir formando la isla, ¿ya? Y la isla de Pascua, en la medida que ustedes ven esa flecha blanca, se va corriendo la placa, esta isla se ha ido cambiando el hotspot, ¿cierto? Y ha ido apareciendo distintas islas. Ahora, en algunos años más, o sea, cuando hablo de algunos años más, hablo de unos millones de años más, la isla de Pascua en teoría debiera chocar con el continente. O sea, si es que no desaparece antes, porque el tema del material volcánico que es muy blando, que origina la isla de Pascua, entonces el mar va a ir erosionando la isla y la isla va a ir desapareciendo, ¿ya? Pero si no llegase a desaparecer, con los millones de años en algún momento va a chocar con el continente, ¿ya? Ese sería el fin de la isla de Pascua y bueno, eso es una cosa, ¿cierto? Que es lo mismo, pero explicado con otra diapo, y aquí tenemos, ¿cierto? Más o menos, cómo se originan estas cámaras magmáticas, cómo se originan estas fuentes volcánicas que supuestamente están al interior de la Tierra, ¿ya? Y esto tendría el mismo efecto que ustedes cuando calientan algo, ¿cierto? Bueno, no sé, a ver cómo lo voy a explicar para que lo entendamos. Ustedes han visto, han hecho mermelada, ¿cierto? O sea, la mermelada ustedes tienen el agua, echan la fruta y empiezan a revolver y tienen que darle punto. Tienen que darle punto porque el punto se va densificando. Ahora, cuando ya está suficientemente densa la mermelada, burbujea, pero burbujea así como ¡puc, puc, puc, puc! Ya. Los volcanes en cierto modo serían lo mismo. Es decir, en cierto modo, como ejemplo, después no vayan a editar, el profe dijo que los volcanes eran como la mermelada, no. Lo que ocurre al interior de la Tierra, que se calienta el material, ¿ya? Y lo que se calienta tiende a subir y a dilatarse, ¿ya? Entonces, estas cámaras, ¿cierto? Este calor, esta roca fundida, este material plasmático que se genera en la corteza y en los bordes de la corteza con el manto, ¿cierto? Empiezan a subir, buscando la rendija, ¿cierto? Supuestamente, y las fallas, y los lugares donde efectivamente es más débil la roca, y empieza a subir, ¿ya? Y en algún momento, ¿cierto? Este material, ¿cierto? Que llega, que está caliente al interior de la Tierra, dependiendo de las características del suelo o de las rocas que conforman ese lecho, va a lograr llegar a la superficie. Y cuando llega a la superficie, es un volcán, ¿ya? Esa es básicamente la lógica que tiene este material, ¿ya? Aquí lo podemos ver mejor, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver la placa, cómo esta placa genera calor, ¿ya? Donde se junta el manto, ¿cierto? Con la corteza. Este es el caso chileno, ¿cierto? Placa sudamericana, placa de Nazca. Y este calor se empieza a concentrar, este material más líquido tiende a subir, ¿cierto? Por efecto del calor, es lo mismo que el aire caliente. Ustedes ponen un globo, calientan aire, ¿cierto? Y sube hacia arriba. Lo mismo pasa ¿cierto? Con las piedras fundidas, con conocida como magma, que empieza a ascender, empieza a deformar, y cuando una de estas cámaras magmáticas aflora, se transforma en volcán, ¿ya? Por eso el río Maule, las personas que hablaban del río Maule, ¿cierto? Estos científicos o pseudocientíficos o no científicos que quieran
hacerse famosos por 5 minutos, y escribía el diario Centro, todavía me acuerdo, señalaban, no, hay una gigantesca cámara magmática justo abajo de la laguna del Maule. Sí, esa cámara puede estar, eso puede ocurrir, pero esta cámara magmática no necesariamente se va a transformar en un volcán, ¿ya? Y de hecho la gran mayoría se enfrían al interior de la Tierra y no alcanzan a salir. Entonces solamente alguna de ellas, ¿cierto?, van a llegar a transformarse en volcán, ¿ya? Y otras simplemente no, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir en la laguna del Maule no lo sabemos. No se sabe. Y no sabe con qué intensidad va a salir esto. O va a salir, como yo les comentaba al principio de la clase, de a poquito, con muchas explosiones de volcanes durante un ciclo de varios cientos de miles de años, o va a salir de con una mega explosión, ¿cierto?, que va a destruir la región del Maule, o no va a salir nunca. Eso son las probabilidades que tenemos. Y lo que nos lleva, ¿cierto?, a nuestra reflexión sobre nuestra corta vida, ¿cierto? Y aquí nosotros yo les mostraba más o menos lo que habíamos visto, el índice de explosión de acuerdo a la fuerza que tienen los volcanes, ¿cierto? Donde está el hawaiano, como yo les comentaba, que en estos puntos calientes, ¿ya?, que van saliendo de acá, ¿ya? Estos puntos calientes, la actividad hawaiana, y no es explosiva, ¿ya?, hasta la actividad stromboliana, que yo les decía que era una de las más típicas en Chile, donde podemos ir al Villarrica y observar claramente la actividad de este tipo de erupciones. Ustedes se han ido en helicóptero o han subido el Villarrica, que se puede hacer por cómodos precios, ¿cierto? Un valor asequible, ¿cierto? Ustedes piden que lo lleven hacia la cumbre y ustedes desde el helicóptero de alguna parte pueden ver, ¿cierto?, ahí la lava y las cosas, y cómo el volcán, ¿cierto?, se está reconfigurando y está ahí burbujeando en algunos casos, o bien eliminando gases, ¿cierto? Y luego tenemos la de Peliana. Peliana, no lo comenté esto en clase, pero sí interesante, es por la explosión del Monte Pelé, ¿cierto? El Monte Pelé, que estaba en la isla de Martinica, de la Martinica que está en el Caribe, ¿cierto?, y que era una posición francesa donde había un pueblecito, ¿cierto? Y este pueblecito explotó el volcán, vino una colada de lava, al igual que en Pompeya, ¿cierto?, y mató a todos los habitantes, ¿cierto? Y se hizo famoso ese volcán por matar a todos los habitantes, y el único que sobrevivió, uno que estaba preso, y lo tenían en la mazmorra que tenían en la cárcel, ¿cierto?, que era la más profunda, la más oscura, castigado. Y como fue tan fuerte la explosión y mató a toda la gente, y este gallo estaba en un lugar muy aislado, ¿cierto?, de donde el calor no llegó tan fuerte y pasó por arriba nomás, y se salvó, para que vean cómo es la vida, ¿cierto? Se salvó aquí esta explosión que hubo en el Monte Pelé y que dio origen a este tipo de explosiones, que fue la Peliana. Y para que nosotros tengamos una Peliana, ¿cierto?, ocurrió en la Martinica, ¿cierto?, francesa, en el Caribe, ¿ya? La pliniana, que viene su nombre, viene dado por Plinio, que fue el que documentó la explosión de Pompeya, ¿cierto?, que fue esta columna que subió y que después bajó, colapsó y destruyó las ciudades de Pompeya y Herculano, y que las documentó Plinio y que se le puso a este tipo de erupciones plinianas. Ahora hay que considerar que Plinio murió. O sea, Plinio era tan científico que fue a documentar y murió, porque nunca más regresó de Pompeya, eso quedó en los anales. Su sobrino, hijo, Plinio el Joven, escribió sobre la aventura de Plinio el Viejo, que fue a documentar la explosión de Pompeya y no volvió nunca más. Así es la vida, ¿cierto? Y cuando ya son más fuertes, son la ultrapliniana, es decir, ya explota mucho más arriba, y después ya tenemos ya las supervolcanes, que es lo que yo les decía, los supervolcanes que los gringos nos venden el parque Yellowstone, ¿cierto?, como un supervolcán que algún día va a explotar, ¿ya? Y cuando explote Yellowstone va a desaparecer todo. Lo pueden buscar ahí siempre en YouTube y en estos National Geographic, de repente tiene algunos documentales, ¿cierto?, como les gusta a los gringos, con harta cosa destructiva para llamar la atención, pero que en realidad
lo que tenemos que tener nosotros claridad de que han ocurrido este tipo de cuánto se llama, de erupciones, pero no necesariamente en nuestra vida, porque es muy cortita, van a ocurrir, ¿ya? Pero de hecho pueden ocurrir, ¿ya? Que esos son más o menos los niveles de explosiones volcánicas. Ya y aquí vamos a los hawaianos, rapidito. El hawaiano yo le hablaba, ¿cierto? Que son estos ríos de lava que van corriendo. Pero ahí ustedes lo ven, se fijan que ustedes no hay una explosión volcánica muy grande. Bueno, aquí la lava está saliendo, pero se forma un río de lava donde la gente, veo aquí tenía una foto, bien, aquí está, la gente puede estar muy cerca de la lava, esto en Hawái, o en Islandia, pero no creo porque la gente anda con demasiado polera y chores, ¿cierto? Y va a ver acá, ¿cierto? Entonces se acerca acá al volcán y corre como un río. Ahora, para bañarse no sirve porque se quema, pero bueno, ¿cierto? Que este es el tipo de volcanismo hawaiano, y ha formado una isla y que es bien activo, y este supuestamente es material que llega directamente desde el manto de la Tierra, desde la parte más profunda de la Tierra. Y aflora en Hawái porque aquí la corteza es más débil, ¿ya? Y va dando al mar, y cuando vaya cayendo al mar, ¿cierto? Va formando la isla de Hawái. ¿Ya? Esta es una característica, porque aquí pasa la lava, ¿cierto? Y la lava pasa en estado líquido, pero se va enfriando en la parte alta, entonces va formando estas cavernas. En este tipo de... Aquí me da risa porque la otra vez descubrieron unos túneles en la cordillera en Perú. Entonces, unos túneles profundos hechos de esta forma, de estas características, y que lo que ocurría es que decían que lo habían hecho los marcianos. No, que ese túnel era imposible, que lo habían hecho los marcianos porque medían no sé cuántos kilómetros y era absolutamente redondito, etcétera, etcétera. Y al final nos damos cuenta que era simplemente una caverna volcánica producida por el que la lava circuló por aquí en su estado líquido, pero fue como, si nosotros volvemos a esta fotografía, se fijan que tiene una parte superficial fría y la parte de abajo está cálida todavía. Entonces, a medida que esta parte superficial va creciendo y lo cálido no se va enfriando y va circulando por ahí, va formando este tipo de figura, ¿ya? Pero bueno, si quieren creer que fueron los marcianos, dejémoslo que fueron los marcianos. Y el estromboliano, que es el más típico de Chile, ¿cierto? Que es como el Villarrica, aparece, es explosivo, pero no tanto, ¿cierto? Aquí tenemos un volcán, es cierto, de carácter estromboliano, más o menos como el Villarrica, ¿ya? Que va tirando la lava, va tirando la cuestión, tiene un carácter explosivo, piroclástico también, pero no tan fuerte, ¿ya? ¿Cierto? También este del Villarrica, esta sí es foto del Villarrica, y aquí vemos claramente una explosión volcánica estromboliana de Villarrica. Ahora, ¿por qué se llama Stromboli? Se me olvidó decirlo, Stromboli, porque hay una isla en Italia que tiene un volcán que se llama el Stromboli, valga la redundancia, la isla se llama Stromboli. Si ustedes quieren ir a Stromboli, una zona turística, van a encontrar, ¿cierto?, este volcán, ¿ya? Que tiene este tipo de características. Ahora, si hubieran descubierto, hubieran venido los geólogos a ver el Villarrica, ¿cierto? Antes que el Stromboli, porque el Stromboli está en el Mediterráneo, estaban los científicos allá, etcétera, está en Italia, que podían salir a recorrer, etcétera. Le hubieran puesto aquí el Villarrica como forma volcánica. Pero así es más o menos, ¿cierto? Explosiones, flujos de lava que van cayendo, esto puede ser más o menos, y se generan estos ríos de lava, ¿cierto? Y el Peliano, ya que aquí tenemos ya una explosión como el Chaitén con una gran cantidad de material, de expulsión de material, ya que la lava, si bien aparece, pero está en menor cantidad, esto se debe básicamente a la conformación del tipo de material que está expulsando. Y aquí lo que hace la diferencia entre esta lava, perdón, con esto termino, chiquillos, esta lava y esta lava, o aquí cae lava también, y roca, y piedra, y todo, y harta ceniza volcánica, es la cantidad de gas que tiene la lava o el material del volcán. O sea, a mayor cantidad de gas, más explosivo. A menor cantidad de gas, menos explosivo. ¿Ya?
Ese es todo el secreto de los volcanes explicado en 2 segundos, pero básicamente eso. Es decir, si los volcanes acumulan la piedra o la lava acumulan suficiente gas, ¿cierto? Va a tener una explosión muy fuerte. Chaitén era un volcán que estaba acumulando muchos gases, ¿ya? Cuando hablo que acumula muchos gases, también podemos hacer, ¿cierto? Aunque no tan decorosamente, menciono el cuerpo humano, cuando acumula mucho gas, ¿cierto? ¡Pum! Explota en distintas formas, ¿ya? Y cuando no acumula gas, no explota simplemente, ¿ya? Y aquí tenemos unas explosiones que se dan al fondo del fondo marino, que son las, ¿cómo se llama su nombre acá? ¿Cierto? Las freatomagmáticas. Estas son explosiones volcánicas que se dan al interior del fondo marino, pero aquí, esta aquí ya salió a la superficie, ¿cierto? Y se nota, quedaron los relictos, y eso se debe a las diferencias de temperatura entre el agua fría y el caliente, como ustedes cuando echan cierto agua al aceite, el aceite se han dado cuenta que se incendia y como que explota cuando está muy caliente el aceite. ¿Se han fijado en ese fenómeno, no? Bueno, es algo similar, algo similar. Es decir, que el calor interno que choca con el agua fría y el oxígeno que se genera ahí es material combustible para generar este tipo de explosiones, que al final esta ya salió a la superficie y nos dejó las cicatrices de una explosión de estas características, ¿cierto? Y que nosotros las podemos ver, esto lo podemos ver si ustedes ponen, aquí lamentablemente no puedo compartir pantalla, pero si ustedes ponen Islandia, ¿cierto? Explosiones volcánicas submarinas, van a ver cómo, ¿cierto? En YouTube ponen explosiones volcánicas submarinas, tienen para qué poner Islandia, ¿cierto? Van a ver cómo, ¿cierto? Ciertos volcanes, ustedes los ven y el agua está saliendo expulsada hacia arriba porque al interior, ¿cierto? En el fondo de ese se está produciendo explosiones volcánicas, ¿ya? Eso también es interesante de analizar. Bueno, la clase llegaría hasta aquí. ¿Alguna duda o sugerencia? Voy a tratar de corregir el tema del mouse porque yo trato de explicar con el puntero, pero cuesta mucho ver si ustedes se están imaginando cómo va la situación. ¿Alguna consulta? Profesor, Sí. recuerda que, ¿cómo se llama? Una compañera no está agregada al equipo y yo le mandé el correo a su mensaje de Teams. Lo voy a dejar de compartir. Voy a descargar, descartar, dejar la presentación. Ya, una compañera me mandó, ¿cierto? La CP González, ¿ella o no? No, yo el correo se lo mandé por los mensajes de Teams. Mensaje de ti. Sí, porque yo le había escrito en el equipo, pero al parecer no vi el mensaje y por eso se lo mandé por interno mejor. ¿Me lo puede mandar por el chat mejor? Ya, sí, al tiro. Para dejarle al tiro inscrito para que usted vea que la vamos a inscribir a la niña. Lamentablemente no está muy bien. La próxima semana voy a dar el trabajo. Voy a dar esta semana, pero bueno, no se pudo pero ya hay que ir generando trabajo porque recuerden que nosotros terminamos ya a fines de octubre. Muchas clases y no queda mucho tiempo. Profesor, ¿y ese trabajo es individual? A ver, voy a tratar bueno, es que la idea es que sean individuales, pero es que el tema de los trabajos individuales, estamos en Curicó, ¿cierto? Es que no sé si tenga tiempo de poderlo hacer, pero bueno, pero yo creo que sería en grupo. Ya, está agregada su compañera, señorita. Ya, muchas gracias, profesor. Chequee con su compañera que esté agregada, porque le llegue el mensaje, porque llega un mensaje cuando se agrega. Al correo que me envió. ¿Ya? Entonces, yo creo que sería en grupo. Ahora ustedes ven a la segunda pregunta lógica. ¿Grupo de cuánto, profesor? Porque siempre me hacen la misma. Bueno, no más de 4. Ahora me va a llegar la segunda pregunta que siempre me hacen. Pero, profesor, no más de 4, pero nosotros somos 5. ¿Pueden ser 5? Esa siempre viene así como agregada. Y
tendríamos que verlo, si, depende del trabajo, si el trabajo da para 5 o da para 4, pero en teoría tendría que ser 4. ¿Ya? Y también, si quieren hacerlo de menos de 4, también se puede hacer. Es decir, si hay un grupo de 3, si hay un grupo de 2, y si hay alguien que quiere hacerlo solo, también lo puede hacer. ¿Ya? Eso es como básicamente lo que yo les podría contar en cuanto a la cantidad de grupos. Ahora, ¿cuánto va a valer? Va a valer lo que dice en el programa, que el trabajo vale un 10% de este taller, luego viene un trabajo escrito que vale un 20%, y luego otro tallercito me parece que vale otro 10%, y con eso terminamos esta parte. Y luego tenemos la prueba de síntesis final, que va a entrar todo este contenido. Pero eso se hace al final del semestre. O a finales de esta clase. No sé, todavía no hemos definido eso con los profes, pero yo voy a recomendar eso. ¿Alguna otra consulta? Profesor, Sí. ¿va a subir esta clase a la UCM Sí. virtual, cierto? Sí, eso es lo que estaba comentando. No sé si llegó al principio, pero he tenido problemas con la clave. Por la clave, por eso no subí la otra. Y la otra también la voy a subir. Sí, lo que pasa es que he tenido problemas con la clave del aula virtual. ¿Ya? Porque en el aula virtual tengo que subir el links donde tienen que quedar las claves para que sean las clases en YouTube, para que ustedes las puedan consultar. Entonces, esa links el que no puedo conseguir. Y ahora voy a ponerme en campaña otra vez porque espero que hayan llegado los muchachones de informática a ver por qué algunas plataformas de la universidad puedo entrar con mi clave y en otras no puedo entrar. Sí, ese es todo el problema. Entonces, en algunos el problema, como me ocurrió en otros casos, era simplemente que ¿cómo se llama esta cosa? El navegador se dice, ¿cierto? Pero yo trabajo con el Opera. Entonces estos tienen contraseña y guardan y no guardan y tienen algunos bloqueos. Entonces eso hay que ver si es problema de ellos o es problema de configuración de mis navegadores para quitarle la configuración de cuánto se llama de seguridad. Porque están así que, por ejemplo, las claves, la página de la U, yo no sé si ustedes han tenido problemas, la página de la U me parece como insegura y no me deja entrar. Es como ridículo, pero bueno, me pasa eso. ¿Cierto? Que sea, ni siquiera puedo entrar de repente a la página de la Universidad Católica. Siempre en algunos navegadores me dice que es una página insegura, que puede contener virus, y me dice salir inmediatamente. Bueno, como yo soy valiente, le digo continuar, y tengo que entrar ahí arriesgando la integridad de mi computador. Bueno, eso, chiquillos, ¿alguna otra consulta? Pero se van a subir. Eso voy a tratar de resolverlo esta semana. Bueno, entonces nos veríamos el próximo lunes, esperando que todos estén bien y volviendo que esta semana sea una semana tranquila y una semana de volver a reflexionar sobre nuestro quehacer universitario. No me despido. Voy a detener la grabación.